La misma actitud que usted está ahí, quiero pedirle que abra su Biblia en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Estamos en esta serie que se llama Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vamos ya por el versículo número 7 de este capítulo 14. Y vamos a estudiar hoy estos 6 versículos y 7 versículos. Y vamos a ver a Jesús hablando de Él y del Padre con sus discípulos. Para hacer un poquito de memoria, de recordar un poco en dónde estábamos y recordar el contexto, estamos en una etapa en la que Jesús está con sus discípulos. Jesús ya no está con las masas, Jesús ya no está con los fariseos, Jesús ya no está en el templo, Jesús está con sus discípulos en intimidad, enseñándoles las últimas cosas. Y la semana pasada Jesús, en la primera parte del capítulo 14, le había dicho a sus discípulos: no se angustien, no se angustien, crean en mí, no se angustien, crean en Jesús, no se aturbe su corazón, crean en mí. Era el mensaje de la semana pasada. Jesús ha comenzado a partir del capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Vamos a ver 3 capítulos donde Jesús consuela, anima y fortalece a sus discípulos con sus últimas enseñanzas. El propósito que tiene Jesús de estos 3 capítulos es básicamente decirles a sus discípulos: ya yo no voy a estar con ustedes, pero estén tranquilos. Aquí va todo lo que les dejo para que ustedes puedan seguir adelante con la obra que yo les he comisionado. Entonces de eso se va a tratar mucho capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, donde el Señor les advierte de las cosas que vendrán, pero también les recuerda los fundamentos más importantes para que ellos se mantengan arraigados, aun cuando lleguen los problemas. Entonces vamos a estudiar hoy capítulo 14, versículo 7 al versículo 13. Leo para ustedes, aquí aparecen la pantalla, y si no pueden buscar el evento también en la aplicación de Biblia de YouVersion. Ahí ustedes pueden buscar el evento, pueden ir viendo las notas, pueden ir repasando. Y también, si usted tiene Biblia, abra su Biblia. Le invito a abrir su Biblia, a marcarla, a rayarla, a estudiarla con nosotros. Dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy, que tiene sus cosas bien interesantes, tiene sus cosas difíciles de explicar, difíciles de entender, y un pasaje muy mal interpretado que vamos a estar profundizando en él. Entonces, comienzo, capítulo 14, versículo 7, dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús arranca esta parte diciéndoles: si ustedes me hubieran conocido, si ustedes supieran quién soy yo, hubieran tenido intimidad conmigo, que esa palabra conocer no es de, yo conozco a fulanito, no, es una palabra de cercanía, de intimidad, de estar en la presencia, de tener una cercanía como grandes amigos. Jesús está diciendo: si ustedes tuvieran esa intimidad conmigo, también la hubieran tenido con el Padre. Desde ahora conocen, tienen esa intimidad con el Padre y lo han visto.
Jesús acaba de decirle a sus discípulos la forma de llegar al Padre. Y les había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él había respondido a la pregunta de Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a llegar? Y Jesús les dice, tranquilos, no es por sus obras, yo soy el camino. Llegan a través de mí. Y aquí Jesús le agrega un elemento más. No solamente yo soy el camino al Padre, sino que yo muestro al Padre. Yo les doy a conocer al Padre. Ustedes ya han visto al Padre. No solamente tienen camino al Padre, sino que han visto al Padre porque me conocen a mí y porque me han visto a mí. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Entonces Jesús está agregando un elemento más que lo ha expresado en otros momentos delante de las multitudes, pero aquí lo explica de mayor forma delante de sus discípulos, diciendo, ustedes no solamente saben llegar al Padre, sino que saben cómo es el Padre. Conocen la naturaleza, conocen el carácter, han visto al Padre. Todo aquel que conoce a Cristo, conoce al Padre. Esa es la verdad bíblica que nos está exponiendo aquí Cristo. Todo aquel que conoce a Cristo, conoce al Padre. Y vamos a profundizar más en esta verdad gracias a la maravillosa pregunta de Felipe, o a la maravillosa petición de Felipe. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe aquí, ¿verdad? Esta segunda parte, leo toda la porción, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Aquí vemos varias secciones en esta conversación. Lo dividí en varias secciones. La primera sección es la del Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Señor, queremos ver al Padre, y eso nos basta. Y esto representa un anhelo muy típico de un judío. Un judío quería ver a Dios. Quería ver a Dios porque su maestro más importante hasta la época, Moisés, tuvo ese anhelo. Y le dijo a Dios, déjame ver tu gloria. En Éxodo, Moisés, en una conversación con el Señor, le dice, muéstrame tu gloria, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice, no puedo, quedarías aquí fulminado, pero te voy a permitir ver mi espalda. Entonces vemos que desde Moisés hay un anhelo en el corazón, no solamente del judío, de la humanidad, de un Dios, de conocer al Dios que nos ha creado, de ver a este Dios que creó el universo. Y Felipe quiere ver a Dios. Felipe anhela ver a Dios, poder, y dice, claro, yo estoy con el Hijo de Dios, está la oportunidad de que me enseñen a Dios, de que me enseñe al Padre. Yo quiero ver al Padre, enséñanos, Señor, al Padre. Este es el momento de que nos enseñes al Padre. Y Jesús le responde en la segunda sección que vemos en esta conversación, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. Jesús le está diciendo, básicamente, ¿cómo me pregunta eso? En todo este tiempo que hemos estado, ¿no has entendido aún? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Cómo es posible que todo este tiempo he estado con ustedes y usted aún pregunte o quiera conocer al Padre? Jesús está diciendo, yo soy, y termina su frase diciendo, el que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo, pero soy Dios. Yo soy el Hijo es Dios y el Padre es Dios.
El Hijo y el Padre son uno y son Dios. Y aquí es donde uno dice, "Ish, ¿cómo se traga eso?" Jesús, ya vamos a ir a profundizar en eso, pero Jesús está diciendo, yo muestro al Padre, yo hago la voluntad del Padre, yo muestro la naturaleza del Padre, yo represento al Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el que permanece en Jesús, permanece en el Padre. Jesús está diciendo, el que es íntimo con Él, el que es íntimo con Él, es íntimo con el Padre. El que está cerca de Él, está cerca del Padre. Entonces, Jesús nos dice que uno podría pensar de manera lógica que el que conoce a Dios no puede decir que no conoce a Dios. ¿Verdad? El que conoce a Dios no puede decir que no conoce a Dios. Pero el que rechaza a Dios no puede decir que conoce a Dios. Claro, entonces aquí Jesús está diciendo, si ustedes conocen a Dios, no pueden decir que no conocen a Dios. O sea, si ustedes conocen a el Hijo, ustedes no pueden decir que no conocen a Dios, porque el Hijo es Dios. Si ustedes rechazan al Hijo, no pueden decir que conocen a Dios, porque están rechazando a Dios. Jesús está diciendo acá que el que rechaza a Cristo no puede decir que conoce a Dios, pero por el contrario, el que ve al Hijo, conoce al Hijo y tiene intimidad con el Hijo, ya ha visto, ya ha conocido y ya tiene intimidad con Dios. Y esa es la verdad que nos está exponiendo acá. Jesús está explicando que la relación que tiene el Hijo con el Padre. ¿Quién es el Hijo y quién es el Padre? Y es muy importante esto, porque la relación de todas las personas, sin importar su lengua, su nación, donde haya nacido, su clase social, la relación que las personas tienen con Dios está determinada totalmente por la relación que tienen con Jesucristo. Mi relación con Dios está determinada de acuerdo a mi relación con Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Todo se trata de Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Y mi relación con esto es lo que determina mi relación con Dios. Si yo tengo un amigo que dice que cree en Dios, pero no cree en Jesús, entonces no conoce a Dios. Si usted tiene familiares de alguna religión que dicen, no, pero yo creo en Dios, y usted les pregunta, ¿cuál es su relación con Jesucristo? Y no sé, ni fu ni fa, ni me importa. Entonces no conocen a Dios. Porque el que conoce a Cristo, conoce a Dios. Dios estableció en su soberanía, en su poder, en su autoridad, que la forma en la que el ser humano conociera a Dios y acceder a Dios es por medio del Hijo encarnado. Por tanto, aquel que conoce y ha visto al Hijo de Dios, entonces ha visto a Dios. Jesús le está diciendo a Felipe, Felipe, ya has visto al Padre. Lo que me estás pidiendo, ya lo has visto. Lo que me estás pidiendo, ya lo tienes, ya has visto a Dios, porque yo muestro a Dios. Ya has visto a Dios, no necesita nada más, en Cristo basta. Y es muy interesante porque Felipe dice, muéstrame al Padre y con eso me basta. ¿Cuántas veces nosotros somos así como Felipe? Señor, dame el milagrito y con eso me basta. Señor, dame el trabajo y con eso yo ya me quedo contento. Señor, ayúdame con esta situación que están pasando mis hijos y ya yo no pido nunca más nada. Señor, enséñame esto, muéstrame esto, háblame de una forma audible y con eso me basta. Y el Señor está diciendo, yo soy suficiente. En el Hijo basta.
Y Colosenses nos enseña mucho eso cuando dice, toda la plenitud está en Cristo Jesús. Toda la plenitud del Padre está en Cristo Jesús. Todo el que ha visto al Hijo ha visto a Dios. Y las cosas terrenales que usted quiere, las circunstancias difíciles que atravesamos, que queremos que el Señor nos ayude a resolver, no son la solución para que uno diga, Señor, cuando esto se resuelva, va a bastar. No, el Hijo basta, ya hizo la obra más maravillosa que podía hacer por usted, y esa es suficiente. Felipe, yo soy suficiente. Has visto al Hijo, has visto al Padre. No necesitas más. Y después, Jesús hace una pregunta súper confrontadora. Y le dice a Felipe, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Jesús está yendo al corazón de Felipe y haciendo una pregunta fuertísima que sostiene todo el fundamento de la fe. Felipe, ¿no crees que el Padre y yo somos uno? Felipe, ¿no crees que el Padre y el Hijo son Dios? Felipe, ¿no crees entonces todo lo que he enseñado? Felipe, ¿no crees todo lo que te he mostrado? Y esta es una pregunta importante para nosotros hoy. No es solo una pregunta para Felipe. Es una pregunta para Andrés y decir, Andrés, ¿crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en el Hijo? ¿Crees que el Hijo es Dios? ¿Crees que el Padre es Dios? ¿Crees que el Espíritu Santo es Dios? ¿Creo en la enseñanza de Jesucristo? ¿Creo en la obra de Jesucristo? ¿Creo en que la salvación no es por obras, sino por Jesucristo? ¿Creo en lo que Él me ha enseñado? ¿Cree en confiar en Él? ¿En descansar en Él? Porque yo creo que aquí es fácil decirlo. Claro, yo creo en Él, pero cuando estamos ahí en la calle, viendo a ver cómo resolvemos una situación particular, cómo nos enfrentamos el día a día con el trabajo, con nuestra familia, con nuestros papás, con las adicciones, con los vicios, con las recaídas que cada uno tiene. Cuando estamos ahí, ¿creo verdaderamente en el Hijo? Creo, confío, descanso en su palabra, descanso en su enseñanza, descanso en lo que Él me ha mostrado por todo el tiempo que ha caminado conmigo. ¿Qué creo de las palabras de Jesús? Creo solo algunas y las que no las creo digo, uy, esa mejor no. Y es que todas nuestras acciones están determinadas por nuestras creencias. Nuestras acciones siempre se van a ver afectadas por nuestras creencias. Si yo creo, no sé, si usted es manudo y usted cree que la Liga es el mejor equipo del mundo, aunque esté equivocado, usted va a actuar de acuerdo a esas creencias. Usted va a defender a muerte a su equipo aunque esté equivocado. Usted va a decir que el árbitro se equivocó aunque no se haya equivocado. Usted actúa de acuerdo a esa creencia que tiene. Si usted cree que el matrimonio es para toda la vida, usted actúa de acuerdo a esa creencia. Si usted cree que las finanzas no son suyas, sino que son del Señor, y usted las administra, y Él ha provisto para que usted las administre, entonces usted trata su dinero de acuerdo a esta creencia. Todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras acciones, reflejan nuestras creencias. Si yo le creo a Jesús, mis acciones van a reflejar estas creencias. Si yo no le creo a Jesús, mis acciones íntimas, mis acciones personales, mis acciones públicas van a reflejar las áreas donde aún no le creo a Jesús. Y es que esto es una realidad y no podemos ser hipócritas en decir, yo le creo a Jesús y le creo absolutamente todo. No, hay áreas donde a todos los cristianos nos cuesta creerle a Jesús.
Es difícil creerle a Jesús que el 31 vamos a tener lo que necesitamos cuando uno no tiene trabajo. Es difícil creerle a Jesús que sus hijos van a estar bien cuando uno ve que está tomando decisiones equivocadas. Es difícil creerle a veces a Jesús de que su verdad es lo que sacia cuando vemos que tenemos un montón de necesidades y vacíos en nuestro corazón que no han sido resueltos y que pensamos que podemos llenarlos con otras cosas. Ahí es muy difícil. Y es normal esa dificultad. Es normal esa dificultad en la vida de un cristiano. Porque es el camino en el que vamos día a día, tratando de conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo en intimidad para poder confiar cada día más en Él. Y ese es el peregrinaje en el que estamos. No es que hoy aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y 2 minutos después yo entiendo todo y sé cómo caminar en todas las áreas de la vida como un cristiano perfecto. No funciona así. Hasta el día en que nos muramos, vamos a seguir teniendo el desafío de creerle a Jesús. Porque luchamos con eso. Es normal para el cristiano verse desafiado diariamente, ver desafiadas sus creencias y ver desafiadas sus acciones de acuerdo a sus creencias. Cuando hay estrés, cuando hay frustración, cuando hay enojo, cuando las cosas salen mal, cuando hay dolor, cuando se extraña a alguien, cuando hay angustia, en esos momentos son momentos donde el Señor permite que ocurran para que lo conozcamos a Él y para que confiemos cada día más en Él, para que podamos depender más de Él y decir en medio de esta crisis financiera: he visto a Dios, he visto a Jesucristo. Y que podamos confiar cada día más en Él. Porque tenemos que entender como cristianos que una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Creer en Jesús, podemos creer en quién es, en su obra, pero creerle a Jesús es el día a día. Creerle a Jesús en todas las cosas, creerle a Jesús en todos los momentos, creerle a Jesús en todas las enseñanzas, creerle a Jesús que está conmigo en medio de las dificultades, que está conmigo en los tiempos buenos y en los tiempos malos, que está con nosotros como familia. Eso es creer en Él. Y después de que Jesús le hace la pregunta a Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre? ¿No crees esto? Jesús le dice: créanme, no hay otra solución. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, dice el versículo. Jesús termina su conversación con Felipe apuntando al único lugar en donde podemos respondernos las inquietudes con respecto al Padre, con respecto al Hijo, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la Trinidad, con respecto a este misterio maravilloso, diciendo: crean nada más. Créanme, créanme, crean en mí, crean que el Hijo y el Padre son 2 personas distintas, pero son uno. Créanlo. Y este es un elemento que podríamos aquí pasar de aquí a fin de año, no hasta las 3 de la mañana, de aquí a fin de año, y nadie va a salir de aquí diciendo: ya lo entendí absolutamente todo. No. Nuestra mente finita no puede explicar claramente cómo Dios es 3 personas y es un solo Dios. Pero creamos en esto. Dios usa otra semejanza que podría no ayudarnos a entender, pero es parecido cuando Él habla que el matrimonio son 2 personas distintas, pero son una sola carne. No entiendo cómo somos una sola carne, mi esposo y yo, pero eso es lo que dice, yo lo creo y actúo de acuerdo a esa creencia. Y de acuerdo a esa creencia, si yo entiendo eso, yo no le hago daño a mi esposa, porque si le hago daño a mi esposa, me hago daño a mí,
porque es la creencia que tengo, porque somos una sola carne, pero somos dos personas distintas. Pero la palabra dice, el Señor me dice, son una sola carne, son un solo ser ahora. Bueno, es un asunto de creer, es un asunto de fe, es un asunto que podría no tener lógica, pero es un asunto de someter mis pensamientos, someter mi razón, someter mi lógica a lo que Jesucristo dice. Y decir, no puedo ser orgulloso y pensar que yo soy más inteligente que Jesús, que yo sé más que Jesús y que yo puedo entender esto mejor de lo que Jesús me lo ha explicado. Y es un asunto que no vemos, que no veremos, pero que toca creer. Creo que Jesús es Dios, creo que el Padre es Dios, creo que el Espíritu es Dios. Que Jesús y el Padre son uno, y eso sostiene mi fe. Es un elemento de tener convicción, aunque no entendamos cómo funciona plenamente. Y es normal que tengamos esta duda y que sea inentendible para nuestras mentes. Somos humanos y Él es Dios. Si lo entendiéramos, probablemente no sería Dios. Pero es Dios mucho más grande, inmenso y gigante en comparación con nuestras cabecitas. Es Dios, no es un compa más, no es un papá, no es un hermano que yo puedo comprender, no, es Dios, es otro nivel totalmente. Pero debo creer en Él, puedo creer en Él. Y Jesús termina diciendo en esta parte, bueno, crean en mí, y si no creen, entonces, si no creen por fe, crean por las obras. ¡Claro! Es un elemento importantísimo. Jesús les está diciendo, ¿quién más puede hacer lo que yo ya hice? Cualquier judío respondería, solo Dios. Solo Dios puede hacer todo lo que Jesús ha hecho. Ay, entonces no le busque más vueltas. Si tiene patas de caballo, cola de caballo, cabeza de caballo, dientes de caballo, ¿de qué es? Un caballo. No puede ser un gato. Jesús está diciendo, si les cuesta creer por fe, vean las obras. Yo hago todo lo que Dios hace. Yo he hecho todo lo que Dios hace. Vean las obras. Mis obras son señales para que ustedes crean que yo soy uno con el Padre. Mis obras son señales para que ustedes crean que yo vengo de Dios, que yo soy Dios. El Hijo y el Padre son uno. Y lo ha dicho montones de veces. Cada vez que hacía un milagro lo hacía diciendo, esto es para glorificar al Padre, esto es para que vean al Padre, esto es para que no se enamoren de mis señales, sino que conozcan al Padre, conozcan a Dios. Y aquí en este momento, por fe o por las obras que Jesucristo ha hecho, como cristianos, nos toca contentarnos con creer y reverenciar la magnitud de que Dios es tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sin tener que darle tanta vuelta y buscar una explicación y enrollarnos en esto. Pero lo que podemos afirmar, de acuerdo a esta enseñanza, es que cuanto más conozco a Cristo, más conozco al Padre. Que cuanto más intimidad tengo, más conozco a Dios. Que el Señor puede responder a mis inquietudes cada vez que yo busco estar en intimidad con Él. Que si yo busco a Cristo, que si yo lo conozco, que si yo me acerco, Él se va a ir revelando a mi vida, no solo su naturaleza, sino también sus obras y todo lo que hace puede hacer por mí. Pero requiere de un conocimiento íntimo del Hijo y de acercarnos constantemente a Él. Cristo nos ha mostrado al Padre, Cristo nos ha mostrado a Dios y queremos conocer cada día más esto, buscándolo en intimidad. Versículo 12 y 13 dice,
y este es el versículo que les dije que se ha usado muy mal por mucho tiempo. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El versículo aquí polémico es: todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Claro, a uno le enseñaron esto y uno dice: pida. Usted pida, ¿verdad que la Biblia dice que todo lo que pida en mi nombre, lo haré? Y ustedes dicen: en el nombre de Jesús así ya se convierte en perro. Tiene que pasar. Eso es lo que dice el texto, tiene que pasar. No. En el nombre de Jesús usted va a ser sano. Eso tiene que pasar. Y lo proclamo y lo declaro. Y el Señor lo va a hacer. Y no voy a descansar hasta que el Señor lo haga. No dice ese pasaje. Hay que meterlo en el contexto de la enseñanza que está aquí teniendo el Señor. Dice: en verdad les digo, y comienza con esa frase que Jesús lo utiliza para decir verdades muy grandes, importantes, en momentos clave. Y dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. El que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Aquí es muy importante entender que, de acuerdo a este contexto y al resto del contexto de la Biblia, cuando vamos a ver a los discípulos haciendo las obras que el Señor dijo que iban a hacer como Él, no vemos, por ejemplo, a ningún discípulo caminar en el agua. No. Pero vemos, por otra parte, una obra que no pasó con Cristo, y es que la predicación de Pedro hizo que 3,000 se convirtieran. Y eso no lo vemos que pasara con Cristo. Entonces, debemos entender esto en un contexto de que Jesús se está refiriendo a las obras que tienen que ver con el ministerio que Dios había encomendado a sus discípulos. Y que tienen que ver con la obra de alcance del ministerio y no con solicitudes que suplan nuestras necesidades o que suplan lo que nosotros creemos que tiene que pasar. No vemos a los discípulos, como dije, caminar sobre las aguas, pero sí vemos a enfermos sanarse, corazones restaurarse, familias reconciliarse, hijos ser salvos, padres ser transformados, corazones ser reavivados por Dios. Y estas son las obras que Jesús estaba haciendo. Entonces aquí tenemos que ubicarnos en que esto es todo lo que pidan en mi nombre, con dos condiciones muy importantes: para que el Padre sea glorificado. Todo lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado. Y lo segundo muy importante, que vaya alineado a la voluntad de Dios, de su ministerio y de la extensión de su reino aquí en la tierra. Eso es muy importante que lo metamos cuando decimos: todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Hoy el Señor sigue haciendo cosas maravillosas. Y hoy el Señor, probablemente en muchos lugares, está haciendo cosas mucho más grandes que las que hizo aquí en la tierra. Porque esta promesa Él la cumple. La promesa de decir: las obras que yo hago, las harán también, y aún mayores que estas harán. Pero obras que glorifican al Padre, que traen redención a los hijos, que traen a los hijos de vuelta a casa, y que son de bendición para aquellos que no conocían al Padre. Y esto lo podemos celebrar porque es un elemento importante para entonces creer en el Hijo. Que hoy, 2000 años después, seguimos viendo las obras del Hijo. Que hoy, 2000 años después, aunque no lo tenemos aquí encarnado, seguimos evidenciando las maravillosas obras que hizo también cuando lo teníamos aquí en carne y hueso. Y usted es testigo de eso en su vida. Entonces crean en el Señor. Crean en Jesús. Jesús es Dios.
y vino a mostrar al Padre por amor, por compasión, por misericordia y por su gloria a cada uno de nosotros. Para que al Dios, creador del universo, que no podíamos ver, que no podíamos alcanzar, lo viéramos a Jesucristo. Como dijo Horacio, Dios se hizo hombre y vino a rescatar a los hombres. No se quedó sentado en el trono diciendo: a ver, hagamos un concurso de quién hace más para llegar al trono. No. Jesús vino para que pudiéramos ver a Dios. Jesús vino para mostrarnos a Dios. Jesús vino para enseñarnos cómo es Dios, para enseñarnos la gracia de Dios, enseñarnos el amor de Dios, enseñarnos la misericordia, la compasión y el plan que tiene Dios. A esto vino Jesucristo, a que lo viéramos a través de Él, a que lo alcanzáramos a través de Él, a que disfrutáramos que es el camino, la verdad y la vida, y que creamos en esto. Jesús, y cierro con esto, Jesús es Dios, vivió como ser humano para salvarnos, vivió como ser humano para rescatarnos, y ahora usted y yo tenemos una relación correcta con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y esa es la verdad. Todo a través de la obra de Jesucristo. Y en eso se sostiene nuestra fe. Y si yo creo esto en mi corazón, y yo cada día busco intimidad con el Señor para conocer más esto, para conocerlo más a Él, para caminar más de acuerdo a esto, mis acciones y mis pensamientos van a irse amoldando a su voluntad, a su plan. Y probablemente ahí usted va a decir: mira, estoy orando, estoy pidiendo, y las cosas que yo estoy pidiendo el Señor las está haciendo. Ni me había dado cuenta. Pero han cambiado mis peticiones, han cambiado mis oraciones, han cambiado las cosas que pido al Señor. Porque tengo un corazón alineado al corazón de Dios. Entonces, para dejarles hoy lo último, con esto orar, pedirle que me acompañe a orar, es: el Señor Jesucristo dijo: yo vine a mostrarles a Dios, yo soy Dios, crean en mí. Descanse en eso, fortalezca su fe, ejercite su fe, descanse en las convicciones que el Señor ha puesto en su corazón, en lo bueno, en lo malo y en medio de lo que usted está atravesando. Le dejo de tarea Hebreos capítulo 11, donde el escritor de esta carta explica todo lo que significa o lo que pasa cuando la gente pone la fe en el lugar correcto y cuando cree verdaderamente las palabras de Dios. Se lo dejo ahí de tarea. Señor, gracias por esta noche, pero sobre todo gracias por venir a mostrarnos a Dios. Qué privilegio, Señor, tuvieron los discípulos de abrazar a Dios, tocar a Dios, besar a Dios, estar sentados en una mesa con Dios, disfrutar de una tarde, de dormir al lado de Dios, encarnado, hecho hombre. Qué privilegio, Señor. Hoy nosotros, 2000 años después, creemos en eso. Creemos en tu sangre salvadora. Creemos que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno.
Creemos que nuestra fe descansa absolutamente en la obra redentora de Jesucristo y no en nuestras obras. Creemos que conocerte a vos es suficiente y con eso basta para nosotros. Creemos que al tener intimidad con vos, tenemos intimidad con Dios, y nuestros pensamientos y nuestras acciones van a cambiar y van a ser cada vez más moldeadas, no a este mundo, sino a tu voluntad perfecta y agradable. Creemos que hay plenitud en Cristo. Creemos que hay descanso para nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras dificultades en Cristo. Y creemos, Señor, que caminas con nosotros día a día, que estás con nosotros sosteniéndonos, protegiéndonos, cuidándonos, librándonos de todo mal, aunque a veces ni nos damos cuenta, Señor. Creemos que tus obras siguen siendo presentes hoy, aquí en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestro continente, en los confines de la tierra. Creemos, Señor Jesús, que tu obra no ha descansado y que sigues mostrando a Dios en múltiples formas. Descansamos, Señor, no en nuestra lógica ni en nuestro entendimiento. Hoy descansamos en la fe que nos sostiene, porque por fe somos salvos. Gracias, Jesús, por sostener nuestra fe con fundamentos como estos. Gracias, Señor, por sostenernos a pesar de que flaqueamos, dudamos y se nos vienen cualquier tipo de pensamientos a la cabeza que no provienen de vos. Gracias, Señor, por llevarnos una vez más a la palabra para que podamos caminar en fe, caminar confiados, caminar arraigados a una roca firme y no a la arena. Gracias, Jesús, por sostenernos. Te exaltamos esta noche. Te damos gracias por el tiempo que hemos compartido. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Amén.